Mañana de Mercado Visión tenemos el gustazo de recibir al licenciado Miguel Gorelick, director de Valor Carne y amigo de Ignacio Iriarte, entre otras cosas. Gracias por estar, Miguel. ¿Cómo estás? Buen día. Es un gusto para mí. Bueno, datos de faena. Veníamos repitiendo como loros que la faena había caído un 10% antes de conocer los datos oficiales. Después se ajustó 5%, bueno, cayó menos todavía con respecto a la faena de enero pasado. ¿Qué mirada tenés sobre la faena puntual del primer mes del año? Es cierto que se redujo un poco la caída desde los números iniciales, como vos decís, pero lo que yo destaco es que enero es el segundo mes continuo que la faena en forma interanual baja. Y esto es digamos, es la continuidad de algunos indicios que empezamos a ver a mediados de año y que veníamos advirtiendo que probablemente empezáramos a recorrer el camino inverso al aumento de la faena que hubo durante los años 22 y la mayor parte del 23. Y esto tiene una fuerza propia, la del ciclo ganadero, que hace que independientemente de si el precio es un poco más alto, un poco más bajo, si se exporta un poco más, se exporta un poco menos, y la confusión y los desequilibrios que hay en materia macroeconómica, me parece que el año 24 va a estar signado por un poco menos de faena en una actitud de los productores de mantener, sostener y hasta intentar incrementar un poco su capital hacienda. Casualmente, porque creo que también es una casualidad, el tiempo en el último par de meses también estuvo acompañando, es decir, está permitiendo, el campo se está rehidratando. Estas últimas lluvias fueron providenciales, por lo menos para lo que es la campaña de verano de segunda, porque justo estaban floreciendo los maíces, era el momento que se necesitaba esto, y por supuesto las pasturas estaban muy necesitadas de agua, en una buena parte del país, no digo en todo, pero en una buena parte, y todo esto va conformando una situación que confirma este pronóstico de una menor faena para este año. ¿Cuánto tiene que ver en esta situación la seca del año pasado? Digo, pensando en una faena por ahí extraordinaria durante el 2023. En mi humilde experiencia, muchas veces se exageran algunos pronósticos con el tema de la seca, o inundaciones a veces, y hay algunos casos muy concretos, bastante recientes que recuerdo, pero digamos, parecería que no, las pérdidas por la seca en materia de pariciones y posteriores destetes no van a ser tan importantes como algunos pronósticos lo estaban indicando. Así y de todas maneras esto no estaría afectando la faena del año 24 porque son animales muy chicos los que Pero se la faena del habrían 23, perdido. el millón de cabezas más que habitualmente se faenan, ¿cuánto de eso habrá incidido, digo, lo de la seca, en una mayor salida de vaca por ahí que por ahí podría haberse quedado en el campo produciendo algún ternerito más? A mí me parece que no No, tanto, no la ves. porque los indicios que yo empecé a ver a mediados de año, cuando empecé a insinuar que estaba por cambiar la fase del ciclo, era en un momento que la seca todavía seguía en forma pavorosa y los pronósticos económicos y políticos eran absolutamente inciertos. Nadie sabía quién iba a ganar las elecciones. Sí. Es decir, nada de esto se puede atribuir al cambio de administración, a mí me parece, y en alguna medida importante tampoco se puede atribuir a la seca. Y volviendo a la faena de enero, ¿qué cayó más en faena? Si tenés que desmenuzar categoría por categoría. Bueno, los que más cayeron siguieron siendo los novillos, en primer lugar. Quizás no en el mes, pero digamos, siguiendo las tendencias, los novillos vienen cayendo de manera interanual ya por 10 meses.
los novicitos tienen 5 o 6 meses, las vaquillonas llevan un par de meses y las vacas todavía no estaban marcando en enero una caída interanual, pero en el primer tercio de febrero hay una caída bastante importante, también comparado con el promedio diario de febrero del año pasado, en la faena de vacas, que es la categoría que más está cayendo en febrero. Con lo que también esta inercia del ciclo ganadero también se está empezando a manifestar con las vacas, y en el conjunto de las hembras, en enero la participación fue la más baja en 11 meses. Cayó 2 puntos, no es que haya caído una barbaridad, pero las variables en ganadería se mueven lentamente. Entonces tampoco me sorprende que haya sido solo, entre comillas, de 2 puntos esta reducción en el porcentaje de hembras en la faena total. Lenta caída del novillo en los últimos meses, empieza a darse muy lentamente una caída de vacas, digamos, productos simbólicos de la exportación que llamativamente para muchos ha certificado un enorme volumen en el primer mes del año, ¿no? Así es un volumen récord de los últimos 3 años, con lo que es altamente probable que cuando conozcamos la semana que viene los datos de exportación de enero muestren un número muy importante y quizás récord para un mes. De todas maneras, tampoco nos debemos engañar con esta situación, porque digamos, ha habido un movimiento muy importante de variables macroeconómicas, el tipo de cambio oficial se movió, los exportadores tienen acceso que el 20% de sus divisas se puedan negociar por los mercados financieros del dólar, es decir, esto da una devaluación mayor todavía, pero en la foto quedó descolocada la ganadería argentina, porque el novillo en términos de dólares del exportador se ha encarecido a lo largo de enero y está en una situación mala desde el punto de vista competitivo. Esto no puede durar mucho tiempo. O hay un ajuste a través del tipo de cambio o algo que no me imagino, que es en medio de esta inflación, que baje el precio de la hacienda, o esto va a empezar a impactar en los volúmenes exportados, porque no es posible sostener quebrantos de manera sostenida, valga la redundancia, durante mucho tiempo. Entonces, acá hay una especie de desequilibrio que habrá que ver cómo se resuelve. Digamos, mi perspectiva es que el gobierno no va a poder sostener el anuncio que hizo en el sentido de una devaluación del dólar oficial del 2 o 3%, con inflaciones que ya van 2 meses arriba del 20%, y todos los pronósticos indican que febrero y marzo van a seguir en niveles muy altos. Entonces, la corrección no fue tan importante como para poder soportar esta inflación sucesiva. Yo creo que el ajuste va a venir por ese lado y tendremos que ver si estoy en lo cierto o no. Es muy claro lo que decís. O se corrige el tipo de cambio en base a la inflación que tiene la Argentina, que sigue siendo elevadísima, más allá de lo que marcó en el dato de ayer, la desaceleración, pero altísima, o se ajusta por volumen, porque la industria deja de ser competitiva. Sí, hoy está pasando penurias. Hay alguna planta con la que me ha contado que había decidido no faenar esta semana y tampoco va a faenar la próxima. Es un caso, pero como la situación marca esa dirección, me parece que es un caso como para tenerlo en cuenta. Seguimos compartiendo, nosotros seguimos charlando porque está interesante la charla con el licenciado Miguel Gorelick. Estaría bueno que ustedes sigan escuchando en segundo plano en la tanda, porque veníamos hablando, claro, de la otra parte del mostrador, del otro lado, de la demanda, ¿no? De la demanda mundial en este caso, que compra volúmenes importantes. Las estadísticas revelan que China, que es el principal comprador, por lo menos para la carne argentina, sigue demandando mucho, pero paga poco.
Sí, han bajado las cotizaciones de manera muy marcada y esto no es un problema que se limite a China. Todos los mercados están con precios más bajos de los que hubo en su momento en el pico en el año 22, pero la diferencia es muy importante, del orden del 30%, que en términos de cotizaciones internacionales es muy fuerte. Pero entonces tenemos un mercado mundial que demanda volúmenes en una cantidad apreciable, cercana a los máximos de 2022 y 2023, pero con precios mucho más bajos. Y esta también es la otra cara de la moneda, o complementa el comentario que estábamos haciendo acerca de que los $3,80 que hoy la exportación paga por el kilo de carne en gancho de un novillo de esa categoría está desfasado con respecto a la demanda internacional. Entonces, este es el otro factor que podría aportar una solución a esto, y es que mejoren los precios internacionales, pero esto nunca sucede de manera rápida. Entonces, hoy la exportación está recibiendo una presión bastante negativa por el lado de los costos y por el lado de los precios, y esto es lo que estábamos conversando hace un rato acerca de cómo puede resolverse esto, si con un cambio en la relación de las variables o con menores volúmenes de exportación en los próximos meses. Ahora, esto es oferta y demanda. Existe una demanda muy fuerte que es la demanda china, lo venimos viendo mes a mes, no decae el volumen que compra. ¿Y quién provee toda esa oferta? ¿Cómo está Brasil, por ejemplo, que es el principal proveedor del mundo? Brasil está súper competitivo desde hace por lo menos un año y medio. El año pasado batió el récord que había logrado en el 2022, por muy poquito, pero lo batió. Y este año arrancó con un enero arriba de las 180.000 toneladas, que es un nivel alto, está muy cerca del récord absoluto mensual de Brasil, que lo consiguió en diciembre con un poco más de 200.000 toneladas, y con un ganado que está en el orden de los $3,20 frente a los 3,80 de la Argentina. Esto está calculado al tipo de cambio mix que tienen los exportadores. Por supuesto, no estoy hablando de dólar blue, que no serviría la cuenta porque no es lo que reciben los exportadores. Sí, que es el 80% sobre dólar oficial y el 20% del contado con liquidación. O del MEP, sí, con Sí. los dólares financieros. Entonces, esta diferencia hace una competitividad totalmente distinta, y Brasil está en condiciones, aparentemente, de soportar los menores precios que paga China con mucho menos problemas que los que tiene la Argentina. Ahora, también es cierto que Argentina vende casi el 80% de todo lo que le vende al mundo a China. Y le vende mucha vaca. Y ahí sí Argentina es mucho más competitiva, porque la vaca no vale lo mismo que el novillo. No, por supuesto, pero tampoco se paga lo mismo que el novillo. Tampoco se paga, ellos no compran commodity todo el novillo como la vaca, todo junto, ahí va, no. No, hay algunas diferencias, pero digamos lo que es carne de vaca, inclusive por números comparativos con Uruguay, hoy Estados Unidos está pagando por esa manufactura de vaca mejores precios que lo que paga China. Lo que pasa es que la cuota tanto de Uruguay como de la Argentina es muy reducida, es de 20.000 toneladas en el año, cuando China está comprando en la Argentina arriba de 500.000 de toneladas equivalente con hueso. Entonces, el tema acá es que Brasil, repito, está con un novillo de $3,20, la Argentina está con 3,80 y Uruguay y Paraguay en los últimos meses han estado muy cerca de la cotización brasileña. Entonces, eso le da un poder de negociación, un poder de competitividad a la carne brasileña muy fuerte, que de todas maneras, es cierto, China representa casi el 80% de las exportaciones de la carne argentina, medida en volumen, pero en Brasil representa más de la mitad. Es decir, que no es un mercado menor y Brasil tiene muchísimos otros mercados.
China en los países del Mercosur, que le aportan las 3/4 partes de la carne que importa China, también recíprocamente es un mercado importantísimo para nuestros países. Esto quiere decir que no hay mercado como el chino más dependiente para nosotros que para cualquier proveedor del mundo. Por supuesto, y tampoco es tan fácilmente reemplazable. Es decir, los otros mercados que se quedan con el 20% de la carne argentina, que en orden de importancia son la Unión Europea, Estados Unidos, Chile, Israel, que a pesar de su situación tan complicada sigue comprando volúmenes bastante interesantes en los países del Mercosur, demandan, pero ¿cuánto tienen que crecer para poder reemplazar una parte de lo que es China? Entonces, acá, digamos, hacia futuro, por supuesto, hay que seguir desarrollando mercados y hay que ¿Estamos capacitados para eso, profesionalmente hablando, desde el punto de vista diplomático? Negociar aranceles, ¿sabe lo que, digo, el funcionario sabe lo que necesita la Argentina productiva, por lo menos en ganados y carnes, sobre este aspecto? Hay muchos funcionarios que lo conocen muy bien, pero también se necesita un trasfondo político que ayude a la firma de este tipo de convenios. El acuerdo con la Unión Europea, que todavía no está liquidado y que se viene negociando hace 20 años, tiene una oposición bastante fuerte en sectores económicos importantes de la Argentina, a pesar de que yo creo que globalmente y con todos los defectos que tiene la negociación que se hizo, sería favorable para la Argentina. Pero entonces, si estamos pensando en un acuerdo comercial con China, en un acuerdo comercial con los países del mercado de América del Norte, con los países de la Alianza del Pacífico, que serían todos objetivos que debería tener la Argentina, no hay que descontar la oposición de muchos sectores en la Argentina que quieren que funcionan en la medida en que el país esté más cerrado y sea más proteccionista. Vos, en un almuerzo que tuvimos en Palermo, en Angus, me acuerdo, fuiste uno de los pocos que insistías, yo no sé si por tu espíritu renegado, que no íbamos a tener una caída tan fuerte en la producción de terneros para este año. Y daría la impresión de que la realidad te va a dar justamente la razón. ¿Qué es lo que estás viendo en materia de producción de terneros, que es esencial porque es la materia prima para producir carne después? Sí, es difícil sustentar una opinión de este tipo con números porque no existen los números todavía, por lo menos. Pero yo en ese momento pensaba que en general los efectos de un fenómeno climático, sea una seca, sea lluvias e inundaciones generalizadas, tienden a exagerarse un poco. Entonces, la realidad... Y además nos gusta la exageración. Sí, y es buena y también genera una frase que puede ser un título o puede ser una expresión Nosotros dicha. buscamos títulos permanentemente. Sí, bueno, eso sería... Vos estás entreverada en esto también. Sí, por supuesto. Pero digamos, me doy cuenta que soy demasiado moderado. Entonces, yo pensaba que primero que no iba a ser tan fuerte el impacto sobre los destetes, a pesar de que se vivieron momentos muy, muy dramáticos, sí, climatológicamente hablando, y sus efectos sobre la producción, y que dado el panorama exterior y que yo veía que en alguna medida, independientemente de quién ganara las elecciones, iban a tener que cambiar algunas de las políticas que tuvimos durante tanto tiempo, y esto iba a ser más favorable a la exportación y en consecuencia a los productores les iba a convenir terminar animales más pesados para los cuales se necesita una recría a pasto, y sobre todo esto yo me basaba para hacer ese pronóstico que vos estás recordando. Y yo sigo pensando que esto va a suceder a lo largo del año 24, va a haber recrías un poco más largas,
los animales van a entrar a los corrales con un poco más de peso y van a salir con un poco más de peso, con lo que la reducción en la faena que yo preveo para este año va a estar en alguna medida compensada por mayor cantidad de kilos. Pero en lo inmediato, por lo menos en el corto plazo, te va a restar más oferta. Sí, por supuesto, por supuesto. La última, y estamos jugando, no me tenés que decir la realidad porque nadie la tiene. No se embarcaron, se certificaron por 106.000 toneladas más o menos en enero, Sí. contando el hueso, Sí. que serán unas 10.000 más o menos. Más o menos. Bueno, ¿cuántas se embarcaron en enero? Tírame el dato, juguemos como al PRODE. Probablemente tengamos un número récord. Podríamos pensar en que estamos arriba de las 90.000 equivalente con hueso. Placer como siempre, Miguel. El mismo Viste bono. que buscamos títulos, ¿no? Miguel Gorerigue, en la mañana del jueves de Mercado Visión. Canal Rural sabe que lo mejor es tener todo al alcance de la mano. Bajate nuestra app y en un clic podrás ver todos los remates de la jornada, televisados y por streaming. Y como siempre, toda la información de elrural.com que consultás para decidir. Bájate la app y mantenete siempre informado.